Feliz sábado, hermanos. Nuevamente volvemos a repetir lo agradecido que estamos con nuestro Dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar en este lugar con el propósito de alabar su nombre y de seguir aprendiendo de su palabra. Vamos a tener el repaso de la escuela sabática, hermanos. Si ustedes se dan cuenta, pues parece que todo va en continuidad, ¿verdad? Todo va cronológicamente, por así decirlo. En esta ocasión, bueno, nos toca, ¿qué número de lección? La número 4 ya, ¿verdad? Rápido se pasa el tiempo. Vamos a orar, hermanos, a nuestro Dios para que podamos comenzar con este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana de tu santo sábado te damos las gracias, Señor, por una vez más la oportunidad que nos das de estar aquí en tu iglesia. Te pedimos que nos des tu bendición a los que estamos presentes en este lugar y a los que tal vez han de ver este estudio, que tú también puedas bendecirlos y puedas hablarles a su mente, hablarnos a todos a nuestra mente y a nuestro corazón y comunicarnos el mensaje que tienes para nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos guíe, el que nos enseñe. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, te lo pedimos todo. Amén. Igual, hermanos, bueno, a los que nos ven ahí a través de la pantalla, pues recordarles que puedan darle un like, ¿verdad? Un me gusta a este video, puedan compartirlo. Si hay algún comentario, pues con toda libertad pueden dejarlo aquí en la parte de abajo, en los comentarios y pues de esta manera, como ya hemos dicho anteriormente, estaremos también compartiendo y predicando el Evangelio. Número 4 de la lección, por ahí pasó nuestra secretaria y creo que el día de hoy no escuché ningún 6 o estaba, ¿verdad que no? Puros 7, así que damos gracias a Dios por ello y pues eso quiere decir que todos estudiamos y que con la ayuda de Dios, pues si hay comentarios, ¿verdad? Van a ser específicamente al estudio de esta semana de escuela sabática que tiene por título Las plagas, ¿verdad? Las plagas. Todos sabemos, todos hemos leído esta historia tal vez más de una vez. La semana pasada o las semanas pasadas, pues hemos visto, ¿verdad? Cómo se ha ido desarrollando esta historia. Hemos estado viendo, por ejemplo, la semana pasada, el título de la lección fue, ¿se acuerdan? Un comienzo difícil. ¿Se acuerdan cómo es que llegó Moisés ya después de que Dios le había hablado, después de que Dios se le había aparecido en la zarza ardiente, que le había dicho, mira, tú vas a sacar a mi pueblo de Israel? Ya Dios había profetizado a Abraham, ¿verdad? Que ese pueblo iba a estar esclavo durante 430 años. ¿Se acuerdan de todo esto? Va Moisés con Aarón su hermano y se encuentra con la dificultad, bueno, de Faraón, ¿verdad? Y de todos los egipcios, que dice la lección de esta semana que ¿cuántos dioses tenía aproximadamente, Magali? ¿Cuántos dioses tenían los egipcios aproximadamente, Magali, Pau? No sé si lo vieron ahí esta semana. Obed. 1500. ¿Se imaginan, hermanos? 1500 dioses adoraban esta nación, aproximadamente, porque tenían dioses para todo, ¿sí? Dioses para el agua, dioses para el pan, dioses para la salud, dioses para ¿qué más? Para el sol, para la luna, para la tierra, para todo, hermanos. Consideraban incluso a las ranas, ¿verdad? Como un dios también, ¿verdad? Las moscas, las serpientes. Entonces se encuentra Moisés, pues con esto, ¿no? Pero un comienzo difícil fue también que su mismo pueblo se le eche encima, ¿se acuerdan? Y dice, mira, por tu culpa, pues ahora nos están tratando más mal, por tu culpa ahora ya nos han aumentado el trabajo. Por eso dice que fue un comienzo difícil, porque no solamente los paganos, no solamente la gente que no conocía el verdadero Dios se le echó encima, sino su mismo pueblo. Es más, dice el don profético que
Algunos hermanos estaban tan a gustos en Egipto que ya no querían salir. Cuando escucharon la noticia de que Moisés los iba a liberar, decían, pues es que nosotros estamos a gusto aquí, nosotros estamos bien. Estaban tan acostumbrados a las comodidades, ¿verdad? La comida, como están, esclavos, pero a gusto, ¿pueden entender eso? Hábitos egipcios, habían perdido el conocimiento del verdadero Dios. El don profético dice que habían perdido el verdadero conocimiento del día de reposo, ¿sí? Porque pues Egipto, con su afán de enriquecerse, pues los hacían trabajar los sábados, ¿verdad? Y dice que esta fue una de las razones por las que Dios quiso también sacar a su pueblo ahí, para volverlos, ¿verdad?, al verdadero Dios y que volvieran a conocer sus leyes. Entonces, los egipcios tenían aproximadamente 1500 dioses, tenían dioses para todo, pero yo no sé si ustedes se dan cuenta que hoy en día no ha cambiado mucho la situación. ¿Sí? Ustedes saben que Egipto pues era un pueblo pagano, ya dijimos, tenía dioses para todo, para cada cosa tenía un dios, ¿verdad? Y hoy en día, pues también cuando no se conoce al verdadero Dios, pues también hoy en día la gente ha inventado dioses para todo, ¿verdad? Incluso hoy no le llama dioses, ¿verdad? Hoy le llama santos, le llaman santos, ¿verdad? El santo para encontrar mujer. ¿Sí se han dado cuenta? Ah, el santo, ¿para qué más? ¿Se acuerdan? Para la lluvia. Oh, San Antonio. Fíjense, ese es el santo de la lluvia, ¿verdad? San Isidro Labrador, es el de la siembra. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo es lo mismo? El de las causas difíciles, ¿ese cómo se llama? San Judas Tadeo, San Juditas, ¿verdad? San Martín Caballero, ¿ese para qué será? Para los negocios, qué bueno que me... San Valentín para el amor, ¿verdad? Fíjense, la Santa Muerte, ¿verdad? Que según da favores a cambio de no sé qué cosas. El de los narcos, más bien, ¿verdad? El Valverde, ¿verdad? Dice, no, este ayuda, ese es especialmente para los narcotraficantes, ¿verdad? Fíjense, incluso hasta dichos, ¿verdad? Santa Cecilia para el niño doctor, hermanos. Si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo mismo. El paganismo no ha desaparecido, el paganismo solamente ha cambiado de forma, el paganismo ha cambiado de nombre, ¿verdad? Fíjense, ahí los datos que nos están dando nuestros hermanos, ¿verdad? Dicen, si nos parecían mucho los dioses de los egipcios, que eran aproximadamente 1500, pues se han multiplicado, porque hoy en día las fuentes dicen que hay de 10,000 a 20,000 santos. Y sin contar los que van canonizando cada vez más, ¿verdad? Entonces, vean, hermanos, cómo, vuelvo a repetir, el paganismo, bueno, no ha desaparecido, estas costumbres. Hoy en día, ¿verdad? Incluso hasta la ciencia dice, pues es que esa gente ignorante creía en esos dioses y creía en esto. Pero hoy, bueno, con lo que estamos comentando, vemos que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Dios, cuando quiere, una de las principales razones, bueno, es sacar a su pueblo, perdón, ¿verdad?, de Egipto. Pero en el caso de Egipto, en el caso de Faraón, en el caso del rey de Egipto, lo que quiere es enseñarles al único Dios verdadero. ¿Se dan cuenta de esto? Ese es el plan de Dios, sacar a su pueblo de Egipto, pero darles la oportunidad a Faraón y darles la oportunidad a los egipcios de que se dejen de creer en esos dioses falsos, para empezar, que ni siquiera son dioses, que ni siquiera existen, y que conozcan al verdadero Dios, ¿verdad? Esa es, por lo menos, las dos intenciones de Dios en esta lección número 4, que tiene por título las plagas, ¿verdad? Vamos a ver ahí en la parte del domingo, Éxodo 7, del 8 al 15,
que nosotros ya lo leímos ahí en la semana, y ahí nos va a el subtítulo de la lección del domingo, bueno, es Dios contra, ¿verdad? O versus los dioses de Egipto. Los egipcios, hermanos, volvemos a repetir, confiaban tanto en sus dioses, ellos decían que gracias al dios del Nilo, pues ellos tenían prosperidad. Que gracias a Dios tal, de hecho, si ustedes se dan cuenta, Faraón, ¿verdad? Los dioses egipcios aquí que traían una serpiente, ¿verdad? Ellos decían, esa serpiente o dos serpientes son el símbolo del poder, ¿verdad? De la fuerza de nuestro Dios. Por eso es que nosotros, decían ellos, somos a la potencia mundial de ese tiempo, ¿verdad? Es la que nos da. Entonces Dios quería mostrarles, pues que esos dioses, que esos llamaban dioses, pues no eran dioses, ¿verdad? Aunque en la palabra de Dios nosotros vemos que Dios dice, ahora verán, ¿verdad? Ahora verán, porque Moisés va y le dice a Dios, mira, pues tú nos dices que nos vas a sacar, pero desde que nos mandaste a decirle a Faraón que nos deje salir, tú no nos has sacado. Sí, hasta el mismo Moisés, ¿verdad? Tú no nos has sacado. Y mira, y ahora vienen los hijos de Israel, me reclaman, ahora les han cargado la mano con trabajo. Y entonces Dios le dice, ahora verás lo que voy a hacer. No contra Faraón, no contra los egipcios, sino contra quién. Así lo dice literalmente, hermanos. Contra los dioses de Egipto. Ahora, mucha gente puede pensar que con este lenguaje, entonces sí existen otros dioses. Entonces Dios mismo está diciendo que sí. Claro que no. Simplemente recuerden que Dios sabe que detrás de todos estos símbolos, detrás de todos estos nombres de esos dioses, de Sed y de Osiris y de Isis y de tantos nombres, detrás de estos dioses inventados por el ser humano, ¿quién está? ¿O quién estaba? El Dios de este mundo. El Dios de este mundo, Faraón, y estos hombres, pues no sabían, ¿verdad?, que detrás de estos llamados dioses estaba Satanás. Y ustedes solamente vamos a pasar por la historia porque nosotros ya las conocemos bien, ¿verdad? No vamos a pasar punto por punto, solamente de una manera general vamos a ir pasando por las historias porque tenemos que sacar lecciones para nosotros hoy. Hemos dicho muchas veces, hermanos, de nada nos serviría leer hasta si quieren del 7 o desde el capítulo 5, ¿verdad?, en adelante, y recordar las historias y hoy, pues qué grandes milagros y pues ahí ya nos quedamos en la historia, pero pues creo que no nos serviría de mucho porque hasta los niños hoy conocen la historia, así que lo interesante, lo importante aquí es que debemos de sacar ¿qué? Lecciones, ¿verdad? Ahorita vamos a ir para allá. Déjenme decirles que una de las lecciones o de los mensajes centrales de la escuela sabática de esta semana, pues tal vez no sean los milagros, ¿verdad? Tal vez no sea la vida de Moisés, tal vez no sea lo que Moisés dijo, sino la causa o la consecuencia de desoír la palabra de Dios. Ese es uno de las cosas más grandes que aparecen en la lección de esta semana. No sé si a lo mejor alguien va a concordar conmigo, a lo mejor alguien no, pero es una de las cosas más grandes que nos advierten lo que puede pasar con nosotros el día de hoy. Ahorita vamos a ir viendo eso. ¿Se acuerdan ustedes entonces que Moisés y Faraón entran Moisés y Aarón entran a la presencia de Faraón y le dice Jehová que dejes ir a mi pueblo? Ya ustedes en la semana pasada recitaron, ¿verdad?, el versículo. Bueno, ¿y quién es Jehová? Para que yo deje ir al pueblo, ¿verdad? Ya Dios había previsto la respuesta de Faraón, porque Moisés, ¿se acuerdan?, le dice, bueno, y si
Faraón no me cree, si el pueblo de Israel no me cree, ¿qué voy a hacer yo? ¿Verdad? Y entonces se da el caso que en presencia de Faraón dice, bueno, ¿y quién es Jehová? Y entonces Moisés, junto con Aarón, hacen un milagro enfrente de los ojos de Faraón. ¿Cuál fue? Oh, ¿verdad? Tira la vara. ¿Y qué pasa con la vara? Se convierte en serpiente. ¿Y cuál fue la reacción de Faraón? Oh, eso a mí no me sorprende. A ver, magos, mis magos y mis hechiceros, encantadores, hagan lo mismo. Y entonces vienen los hechiceros, vienen los encantadores y hacen un supuesto milagro, convirtiendo también sus varas en serpientes. La Biblia nos dice que lo hicieron, pero que la serpiente que era el bastón de Moisés se comió a las otras serpientes, ¿verdad? Pero Pau, Magali, los hechiceros, los magos, ¿realmente pudieron convertir sus varas en serpientes? Claro que no. ¿Saben la razón por la que no? A ver, ¿por qué no? Díganos por qué no. Porque nos van a leer, dice que Satanás no puede dar. Exactamente. Ok, gracias Magali, perfecto, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que no era verdad que los magos habían convertido sus varas en serpiente. Simplemente era una ¿qué? Una ilusión. Hermanos, vean cómo trabaja el diablo. Vean cómo trabaja el diablo. Y podemos sacar infinidades de lecciones de esto, pero bueno, el tiempo, ¿verdad? Y no es nuestro estudio. Pero el diablo en ese momento hizo ver a Faraón, hizo ver a los que estaban presentes una ilusión, que aquellas varas se habían convertido en serpiente. La razón ya la dijo nuestra hermana Magali. El Satanás no pudo haber hecho esto como Dios lo hizo, porque solamente Dios tiene el poder de crear vida. Satanás no tiene poder de crear vida, pero sí tiene poder, escuchen bien, de hipnotizar, de engañar, de que una ilusión parezca que es real, ¿verdad? Hermanos, ¿creen ustedes que hoy Satanás perdió su poder? ¿Creen ustedes que Satanás pueda hacernos ver cosas que no son? ¿Puede hacer ver cosas que no están ahí? No solamente en los artes de magia, ¿no? Porque ustedes saben que hoy en día también hay magos, ¿verdad? Y hacen cosas increíbles. Me refiero en el día a día. ¿Creen que Satanás nos haga ver cosas que no son? ¿Escuchar cosas que no son? Para muchas razones. Para hacernos sentir mal. Para ponernos en contra unos de otros. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Satanás no ha perdido su poder, hermanos, y diariamente usa sus encantamientos, usa sus ilusiones, sus trampas, para hacernos ver, para hacernos oír, para hacernos creer cosas que no son verdad, cosas que no son ciertas. Hoy en día, hermanos, las iglesias, la mayoría de las iglesias que se dicen llamar cristianas, han preguntado, ustedes saben que todas las iglesias dicen tener la verdad. Todas las iglesias dicen nuestra iglesia es la verdadera. Pero hay iglesias, de las mayorías iglesias llamadas cristianas o evangélicas, que les dicen, bueno, ¿y tú por qué dices que tu iglesia es la verdadera? Ah, dicen ellos, porque en mi iglesia se hacen milagros. Se ven cosas increíbles. Viene el espíritu y se posesiona de 2, 3 por ahí. Oh, tal hermano estaba enfermo de tal cosa y entonces vino el ministro y dijo unas palabras raras por ahí y lo sanó en presencia de la congregación.
¿Qué es lo que estoy queriendo decir, hermanos? Toman estos milagros, toman estas cosas extraordinarias como base para decir que su iglesia es la verdadera o que ellos son la verdad. Lo que ellos no toman en cuenta, lo que no estamos tomando en cuenta, es que no solamente Dios tiene poder, sino que Satanás también tiene poder de curar. Él causa la enfermedad y después viene la curación para que esa iglesia siga pensando que es la verdadera, ¿verdad? Que están bien delante de Dios. Ellos dicen, nosotros somos la iglesia porque ocurren milagros en nuestro medio, pero la Biblia no dice que esa es una característica de la verdadera iglesia. Haciendo milagros en la iglesia, pero violando la ley de Dios. ¿Quién es el que está ejerciendo el poder ahí? Satanás. Pero la Biblia sí dice que una de las verdaderas características de la verdadera iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Me doy a entender? Lo que estoy tratando de decir, hermanos, que no podemos dejarnos guiar por milagros o por lo que ven nuestros ojos, porque puede ser un engaño tal cual como ocurrió en la sala de Faraón con Moisés y Aarón. Hermano Marco. Hermano, complementando lo que usted estaba diciendo, en la semana por ahí conversábamos con una persona y él está en una iglesia evangélica y dice, la semana que viene voy a ir a recibir unos cursos del pastor para aprender cómo sacar demonios, cómo expulsar los demonios. Hermano, tenga cuidado, mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, bueno, sabemos la contestación, nunca los conocí. Entonces, tengamos cuidado con guiarnos específicamente con alguna iglesia que diga, aquí es el don de milagros y entonces por eso esta es la iglesia verdadera. Tengamos cuidado y no nos confiemos en los milagros porque, pues como se comenta, Satanás también tiene poder. Así es, hermanos. Así que esto fue lo que pasó allá, pero sigue sucediendo. Pasando a la siguiente parte, viene una pregunta que se ha hecho durante mucho tiempo y que también se ha respondido, pero tal vez alguien que nos ve a través de la pantalla. Por eso hemos dicho, hermanos, que estas cosas tan sencillas como estas historias, tenemos que pasar por ahí y tenemos que volver a recordarlas, aunque para nosotros nos parezcan sencillas, porque hay personas que aunque parezca increíble, nunca las han escuchado o las escucharon, pero ya se nos olvidó. Tal vez a través de la pantalla hay alguna persona, ¿verdad?, que no ha escuchado esto y por eso es necesario volver a repetirlo. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Cuando nosotros vamos a buscarlo, esto sí, porque solamente son 1 o 2 versículos. Éxodo capítulo 7, versículo 3. ¿Alguien más? Éxodo capítulo 7, versículo 13. A ver qué dice ahí. Ajá, 7:3. Yo endurecí el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ahí está. Fíjense cómo Dios mismo, antes de que sucediera todo, Dios conoce el fin desde el principio. Él dice, mira, tú vas a ir, Moisés, tú vas a ir a Aarón, y yo voy a endurecer el corazón del faraón, ¿verdad? A ver ahora el 13. Sí, hermana. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como lo había dicho Jehová. Fíjense, ahí en ese versículo dice que el corazón de Faraón se endureció, como lo había dicho Jehová. Entonces, ¿la Biblia se contradice? Porque en el versículo que leyó nuestra hermana Carmen dice que Jehová dijo, yo voy a endurecer su corazón. Y en el otro versículo dice que el corazón se endureció. Entonces, ¿quién endureció el corazón de Faraón? Ahora miren, por lo menos la escuela sabática nos muestra estas dos opciones, ¿no? Pero hay quien dice que hay una tercera opción. No sé si lo vieron.
Jehová endurece el corazón, Faraón endurece su corazón, o el corazón se endurece solo. ¿Se dan cuenta de las tres formas? Jehová endureció el corazón de Faraón, Faraón endureció su corazón, o el corazón de Faraón se endureció. ¿Notamos la diferencia? ¿Cómo fue la cosa entonces? ¿Cómo fue la cosa? Faraón, dice Cristina, endureció su corazón. Ok. Hermano, ¿no? O sea, él terminó como que culminó de endurecerlo solo, Ok. a través, bueno, de las decisiones, malas decisiones que Satanás le hizo tomar. Ok, ahí está nuestra hermana Belina, por allá quiere comentar. Cuando nosotros rechazamos las advertencias de Dios o las amonestaciones de Dios o su palabra, nuestro corazón se empieza a endurecer y así va a seguir. Ok. Pudiéramos decir entonces que estas tres opciones son correctas. Correctas. ¿Cómo es esto? Tal vez pregunte a alguien, ¿cómo es esto? Bueno, como ya dijeron por ahí, Dios nos da libre albedrío, nos da el don de elegir. Si ustedes analizan, Dios le dio mucha oportunidad a Faraón, ¿sí? Ya por sí Faraón era pagano, ¿sí? Pero Dios le da la oportunidad de que conozcan al verdadero Dios. Pero Faraón comienza con sus decisiones a endurecer su corazón. La escuela sabática nos dice que principalmente hay 9 veces en las que Dios dice que Dios va a endurecer su corazón. Pero otras 9 dice que es Faraón quien endurece su corazón, ¿verdad? Así que, por así decirlo, ahí están a la par. Hermanos, cuando viene una advertencia, cuando viene un llamado de parte de Dios, tú tienes la decisión de elegir. Si tú decides elegir negativamente, tú, por tu decisión, estás ¿qué? Endureciendo tu corazón. O se puede decir que tu corazón se empieza a volver ¿qué? Duro. Ahí se explica la primera parte, pero entonces, ¿cómo explicamos donde dice que Dios endurece el corazón? Bueno, cuando tú decides aquello, ¿se acuerdan de aquel versículo del Nuevo Testamento que dice que Dios mismo envía un espíritu de error para que creas a la mentira? No es que Dios de una manera arbitraria o injusta, pues ahora le voy a mandar para que... No. ¿Sí? Como Dios es, exactamente, como Dios es el Dios único, el Dios todopoderoso y el que gobierna todo el universo, cuando sucede alguna cosa, escuchen bien, cuando sucede alguna cosa por decisión humana y Dios lo permite, se puede decir que, o se le puede atribuir que Dios hizo aquello. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, Faraón decidió no creer. Faraón decidió rechazar al verdadero Dios. Pero, ¿Dios tuvo algo que ver ahí en su decisión? Claro que no. Pero como Dios es Dios, en un lenguaje bíblico se puede decir, Dios permitió que Faraón endureciera su corazón. En otra frase, Dios le endureció el corazón. ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo, hermanos? Porque lo que Dios no impide se le atribuye a Él como que lo hizo, porque no lo impidió, pero no lo impide porque el libre albedrío que Dios da a los seres humanos. Ahora sí ya, hermana Lina. Sí. Emocional,
que se llama precisamente endurecimiento del corazón, en Conflicto y Valor del 24 de marzo, y dice, cada evidencia adicional del poder de Dios que el monarca egipcio resistía, lo conducía a desafiar a Dios con más fuerza y persistencia. Este caso es una ilustración clara del pecado contra el Espíritu Santo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gradualmente el Señor retiró su espíritu, al quitar su poder refrendador. El rey quedó a merced del peor de los tiranos, el yo. Así es, ¿verdad? Por el orgullo. Ahora miren, ya hemos hecho esta pregunta en alguna ocasión anterior. ¿Cómo se necesita tener el corazón, hermanos, para estar viendo aquellas grandes cosas y no creer? ¿Nos damos a entender? ¿Se imaginan algo de risa? Aarón, ¿te puedo tomar de ejemplo? Aarón, esto es una silla. Y que Aarón diga, no, eso es un sartén. Aarón, mira, pero mira, tiene 4 patas y mira, sirve para sentarse. Esto. No, es un sartén. O sea, demostraciones lógicas, razonables, y aún así decir, no, es esto, es aquello. Ya ahí no es estar en contra por cosas razonables, sino por el orgullo, la terquedad, la necedad del corazón. Ahora, para nosotros ahora en el ejemplo de Faraón, pues parece increíble, ¿sí o no? Incluso hasta descabellado, hasta de risa, pues ¿cómo es posible? Pero la pregunta es, hermanos, ¿creen que podamos estar en una situación así en nuestra vida en algún momento? Con alguna cosa. A Faraón fue en eso porque eso era lo que le importaba. ¿Sí? Ese era el problema de Faraón. Estaba tan ciego por defender una verdad que no había razón, por la necedad, por la terquedad, pero él seguía insistiendo. Por los esclavos, dice, se me van los esclavos, pues el dinero, ¿verdad? El poder se me va a escapar de las manos. Pero ¿será que a nosotros nos pueda pasar lo mismo con algo que nos importe mucho? ¿Sí han visto, por ejemplo, cuando un hombre golpea a una mujer y la mujer todavía dice, es que me ama, por eso me pega? ¿Sí o no? Lo estoy poniendo como ejemplo. Y dice la mujer, no, es que yo sí creo en él. No, es que me ama. Y hasta le dice, no seas ciega. Abre los ojos, mira cómo es posible que estés viendo esto y no te des cuenta. ¿Me voy a entender? Ahora, ¿será que nos pueda pasar esto a nosotros, hermanos? Pues ya dijimos, tal vez con el esposo, con la esposa, con los hijos. Vemos todo. Tenemos una visión clara en todo. Pero cuando tocan aquello que nos interesa, que amamos, que queremos, ¿qué pasa? Ahí sí, mira, parece que nos ponemos la venda. Nos ponemos como Faraón, la necedad, la terquedad de defender aquello que es indefendible, que no hay razón para defenderlo. ¿Será que pudiéramos estar en una situación en nuestra vida también así? Hermana Lina. Sí. ¿Cómo puede alguien engañarse tanto a sí mismo? O sea, después de ¿Se dan tantas cuenta? evidencias, y pregunta también si algún otro personaje de la Biblia, o sea, que recordemos, menciona a Judas, o sea, Judas vivió con Cristo, anduvo con Cristo, vio todas las evidencias que pudiera tener un ser humano, ¿no? Pero bueno, trayéndolo a la actualidad, pues a lo mejor nosotros no tenemos a Cristo físicamente, pero también tenemos tantas evidencias como para creer en él y no negarlo, y aún así pues a veces lo defraudamos y a veces también lo traicionamos como lo hizo Judas. Así es, ¿verdad? Así que estas lecciones debemos sacarlas. De hecho, hermanos, ustedes saben que Faraón estaba cometiendo el pecado imperdonable. Resistir al Espíritu Santo, ¿sí? Faraón decía, no, el Dios del río tal, este es el que me da de comer. Y si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dieron cuenta en la lección de escuela sabática, Faraón creía en la serpiente como símbolo del poder, y entonces Dios atacaba eso
diciendo, no, mira, la serpiente no tiene el poder, yo soy el que tengo el poder. Yo creo, decía Faraón, en que el Dios tal es el Dios que da la vida. Y entonces venía Dios y decía, no, a ver, yo te voy a mostrar que quien da la vida y quien la quita soy yo. Yo creo en el Dios tal que es el que me da la agricultura, es el que me da de comer. Dios dice, no, yo te voy a enviar esta plaga para que veas que el que da de comer no es aquel, el que soy yo. Por eso Dios empieza a atacar a cada uno de aquellos dioses inventados para que se dieran cuenta que esos dioses no existían, no tenían poder y que el único Dios verdadero era él. Pero vuelvo a repetir, Faraón estaba cometiendo el pecado imperdonable. Por lo menos cuántas veces Dios le dé evidencias a Faraón que él era el verdadero Dios. Por lo menos, ¿verdad? Por acá dicen por lo menos 10 veces, ¿sí? Mira, yo te voy a mostrar que esto no es Dios, que yo soy el verdadero Dios. Yo te voy a mostrar que no es el que da la vida, yo soy el que doy la vida. Yo te voy a mostrar que aquel Dios no es el que da el pan, yo soy el que doy pan. Yo te voy a demostrar que aquel Dios no es el que da la salud, yo soy el que da la salud. Por eso envía la enfermedad, ahorita vamos para allá, ¿verdad? Envió una enfermedad y dicen los egipcios, no, nuestro Dios que da la salud es tal. Pero ven que ese Dios no puede hacer nada contra la enfermedad que está ahí, hasta que el verdadero Dios decide quitar aquella enfermedad. Entonces, Faraón, viendo todas estas cosas, hermanos, decide por él mismo no creer. Él endurece su corazón, el corazón se empieza a endurecer. Hermanos, esa es una... No es que Aarón, no es que Daniel, no es que Marco digan, yo voy a endurecer mi corazón. No, eso no se puede hacer. Es como si dijeras, hermanos, y disculpen tal vez estos ejemplos tan tontos, ¿no? Es como si Aarón o Marco dijeran, a ver, yo ya comí la comida de hoy, déjala digiero. ¿Tú puedes hacer algo? Claro que no, tú ni cuenta te das, es algo automático. Tú comes y automáticamente el estómago empieza a digerir. ¿Qué hiciste tú? ¿Tú le dijiste que lo hiciera? Hermanos, el endurecimiento del corazón también es algo automático. No podemos nosotros decir, voy a endurecer el corazón o no lo voy a endurecer. Claro que no, es algo automático. Viene por consecuencia de una decisión. Dios te habla, Dios te da un mensaje, Dios te enseña una verdad y con tu decisión de aceptarla o de rechazarla vas a tener un resultado. Se ablanda el corazón o se endurece. Nuestro hermano Abraham quiere comentar. He escuchado en la lección, a través de esta lección, que es detrás del telón donde se está moviendo todo, ¿verdad? Así es. ¿A quién está moviendo? A Moisés, es Dios. Y a Faraón, ¿quién lo está moviendo? Satanás. El diablo. El corazón del diablo, ¿cómo está? Dice, uno de los nombres del diablo es Leviatán. Es el Leviatán que aparece, es el rey de todos los soberbios, porque una de las cosas que estaba infectado Faraón era la soberbia. Y en ese capítulo que habla de Leviatán, en el capítulo 41, versículo 24, dice que el corazón de Satanás, dice que su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. O sea, él lo que quiere es transmitir la imagen. O sea, tal vez como decías, alguien si se le toca esto, luego se ve su dureza que tiene respecto a eso, ¿verdad? Que no cede a eso que llama el profeta Ezequiel, la conversión de te voy a quitar este corazón de piedra que tienes y te voy a dar un corazón de carne. En algunas cosas pues somos blandos, como por decir, si te dicen una cosa, pues sí, luego hay que aplicarla, pero en otras cosas cada quien lo debe de reconocer. Aquí no hay un señalamiento, ¿verdad? Porque el único que puede transformar o puede operar tu corazón es Dios. Así es. Antes de que venga lo que conocemos como eso, como las plagas,
que son como lecciones que le va a dar. Ahora sí, muy difíciles que afrontar para él. Así es. Gracias, hermano. Lo que dice nuestro hermano Abraham es verdad. Cada uno, ¿verdad? De hecho, lo que dice nuestro hermano Abraham es lo que quería hacer Dios con Faraón, ¿verdad? Quería tal vez operar su corazón, quería quitarle aquel orgullo, quería quitar la dureza, pero Faraón responde de una manera negativa. La escuela sabática pone un ejemplo, creo que muy bueno, hermanos, del sol, ¿verdad? El sol es el mismo, pero a ver, pon mantequilla al rayo del sol, ¿qué le pasa? Se derrite, se ablanda y se vuelve casi líquida, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el barro? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cambió el sol? ¿Le dio más duro a uno que a otro? Claro que no, el sol fue el mismo. Lo que cambió fueron los elementos que se pusieron allí. Y esto nos enseña, hermanos, que los mandamientos de Dios, el conocimiento de Dios, bueno, Cristo Jesús es el sol de justicia. Es el mismo ayer, hoy y siempre, no cambia, decíamos anoche. Lo que cambia las circunstancias es el material que pongas delante de él. Pon un corazón duro, representado por el barro, se va a endurecer más. Pero un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón sincero, pues se va a ablandar. ¿Me doy a entender? ¿Estamos entendiendo? Entonces lo que cambia no es Dios, lo que cambia no son los mandamientos, lo que cambia es qué tipo de corazón tiene cada individuo. Ya lo que dijo Abraham, ¿verdad? Dios dice, no tengas dioses ajenos. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Dios dice, guarda el sábado. Dios dice, devuélveme lo que me corresponde. Dios dice, instruye al niño en su camino. Dios dice muchas cosas, pero cada uno va a reaccionar dependiendo del material, dependiendo del corazón. Por eso tú ves que cuando hay un tema, tal vez en algún otro lugar lejos de aquí, pero que es verdad, van a salir unos bien contentos. Ay, cómo late mi corazón con esta verdad que acabo de escuchar. Tal vez algunos de corazón sincero con lágrimas en sus ojos. Ay, este estudio ahora sí me dio, me ablandó mi corazón, Señor, perdóname. ¿Sí o no? Pero ¿qué va a pasar con otros? No, el predicador nomás se la pasó tirándome. ¿Sí o no? No, el predicador, no, dice, pero por debajito él es peor que yo. ¿Me estoy dando a entender? El mensaje fue el mismo, pero hizo diferentes reacciones. ¿Por qué? Por el corazón. Cristina. Sí, hermanos, pues nos sorprende, ¿verdad? Ver esa dureza, esa terquedad del faraón. Cuántas manifestaciones Dios tuvo y cuánta paciencia, cuántas oportunidades tuvo faraón. Incluso vemos que pues sus mismos servidores de faraón dicen, bueno, pues, oye, pues, ¿qué estás esperando? O sea, ve. Y aún así, faraón siguió en su necedad, en su terquedad, ¿verdad? Y decimos y nos sorprende, pero pues eso nos trae una enseñanza grande en nuestra vida, ¿verdad? Cuántas cosas ha hecho Dios en nuestra vida, en nuestra familia, y a veces todavía queremos defender lo indefendible, ¿verdad? Así es. Todavía aceptamos algunas cosas, algunas llamadas de atención de Dios hacia cada uno de nosotros en nuestras faltas, en las cosas en que estamos fallando, hermanos, pero como se decía, esto sí lo tomo, esto sí, pero cuando llega por ahí a tocar... A donde nos llega. A donde nos llega y si no nos gusta. Y nos ponemos igual que faraón, duros. Y no quiero estudiar ese tema. Y no quiero adentrarme en esa palabra, porque sé que eso es lo que me está pegando, lo que yo necesito cambiar.
Y es a donde yo me endurezco y me alejo de esos temas. No quiero oír ese tema, no me gusta que me hablen de eso, no me gusta que toquen esa llaga, ¿verdad? Y estamos endureciendo nuestro corazón en ese aspecto, hermanos. Entonces, Así es. pues pedirle a Dios que no estemos cometiendo esa falta, ese error, porque pues la historia nos dice dónde está Faraón y dónde podemos estar por estar nosotros endureciéndonos en algo que estamos fallando y que Dios ya nos mostró. Y luchando contra el Espíritu Santo, hermanos, miren, y yo creo que aquí no hay alguien que robe, ¿verdad? Que por ahí ande tomando lo que no es de él, ¿verdad que no? Si, es solo un ejemplo, hermanos, para que podamos entender lo que está diciendo nuestro hermano. Si yo ahorita agarrara la Biblia, empiezo a dar un estudio, un tema, no robarás. ¿Se van a molestar ustedes? Ah, claro que no. Yo no robo. Pero si hay alguien que roba, ¿qué va a pasar? Por eso escuchen, algo me sabe, de seguro ya supo, de seguro ya fueron de chismosos y este tema lo está diciendo por mí, ¿sí o no? Cuando a veces el predicador ni sabe, hermanos, pues el predicador no sabe de los secretos de los hombres, el que sabe es Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Cuando te llega esto a ti, porque como dice Cristina, y esto sí me llegó, esto es para mí, hermano, en vez de reaccionar mal, en vez de decir, está hablando de mí, o esto me está tirando la pedrada, hermano, tú sé consciente que te está lastimando porque sabes que estás mal en ese punto. Y que Dios te está diciendo, entonces en vez de reaccionar, este es peor que yo, este es más hipócrita, o está hablando de mí, o ya no voy a venir. Mejor cambia la manera, no endurezcas tu corazón y reconoce y di, si me está doliendo, es porque aquí tengo la herida. Señor, ayúdame. Si me doy a entender lo que estoy diciendo, hermanos. Señor, ayúdame. Estoy sintiendo esto porque aquí yo creo que esto es mi punto débil, es donde tú me estás tocando la herida para curarme. Así que cámbiame. ¿Estamos entendiendo lo que estamos diciendo, hermano? Pero no reaccionar como reaccionó Faraón. Miren, dicen los que saben que para poder ayudar a un alcohólico, lo primero que tiene que hacer el alcohólico, ¿qué es? Reconocer. Mientras no reconozca, no pueden ayudarle de una forma. Pero cuando él dice, reconozco que tengo un problema, entonces es el momento, ¿verdad?, de entrar. Igual nosotros acá, hermanos, en vez de reaccionar duro como Faraón, en vez de tener esa necedad, ese orgullo, ese corazón duro, reconocer. ¿Sí? Miren, ¿qué es más malo? Voy a poner el ejemplo del borracho. Ustedes saben que cuando tú le dices a un borracho, oye, mira, te hace mal. Mira ya cómo estás, ya estás tomando diario. Yo se los digo porque conozco personas muy, muy cercanas, ¿verdad? Y tal vez hasta lo vivimos en algún momento. Mira, estás tomando diario. Mira, ya estás tirado casi en la calle. Mira cómo andas sucio, no te bañas. ¿Qué es mejor, hermanos? Que el borracho diga, no es cierto. No, tú estás mal. No, tú porque estás en contra de mí. Mira, yo soy feliz así, déjame vivir. ¿Es mejor que diga eso o que diga, mira, tienes razón? Sé que todo lo que tú me estás diciendo es verdad, pero aún con todo, yo quiero seguir así. ¿Qué es mejor? La segunda. La segunda, porque ahí ya está siendo sincero. Está diciendo, mira, estoy dándome cuenta de mi problema, pero así quiero seguir. No quiero. Es mejor, hermanos. ¿Por qué estoy diciendo esto? A veces en la iglesia, a veces en las cosas de Dios, estamos en la misma situación. Estamos en la misma situación. Mira, Dios dice así. Y la gente, los miembros de iglesia, por defender, dicen, no es cierto. No, eso no es así. No, eso no quiere decir. ¿Me doy a entender? Fuera mejor, hermanos. Vamos a decir, voy a poner ejemplos para que podamos entender. La Biblia dice, mira, no ir al cine. No ir ¿a dónde más se les ocurre? O no hacer alguna cosa que nosotros sabemos que está mal. Una fiesta, un cumpleaños, ¿verdad? Y como iglesia
le buscamos tres pies al gato. No es que ahí no está hablando de eso, no es que eso no quiere decir, no es que eso no es malo. Hermanos, mejor nos fuera a decir, ¿sabes qué? Reconozco que está mal, pero a mí me gusta, yo quiero seguir ahí. Haríamos mejor en vez de estar negando la palabra de Dios, en vez de estar endureciendo el corazón. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Miren, no estoy hablando nada más por hablar, fíjense lo que dice aquí. Hablando sobre esto, no se ejerció un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey. Dios dio al faraón las muestras más evidentes de su divino poder, ¿sí o no? Pero el monarca se negó obstinadamente a aceptar la luz. ¿Qué es lo que pasa con nosotros también? Toda manifestación del poder infinito que él rechazara lo empecinó más en su rebelión. El principio de rebelión que el rey sembró cuando rechazó el primer milagro, ¿dónde empezó? Desde el primer milagro. Hermanos, cuando tú sabes que algo está correcto, hermanos, el corazón nos lo dice, ¿sí o no? El corazón nos dice, mira, esto no está bien. Mira, la palabra inspirada dice que esto no está bien. No es así. Oh, no pasa nada. Ay, nomás tantito. Desde esa primera reacción, el corazón, ya decíamos, tiene su efecto. Se va endureciendo. Al mantener su terquedad de aumentarla gradualmente, su corazón se endureció más y más. Si ven, ahí están las tres cosas. Jehová dejó que se endureciera, o sea, Jehová lo endureció. Endureció Faraón su corazón al rechazar el primer milagro y con el tiempo el corazón se fue endureciendo solo. ¿Sí ven que ahí están las tres cosas? Hasta que fue llamado a contemplar el rostro frío de su primogénito muerto. Cuidado, hermanos. Cuidado, porque ¿ustedes creen que Faraón, cuando rechazó el primer milagro, creyó que iba a llegar hasta ver el rostro de su hijo muerto? Nunca lo imaginó, nunca lo pensó. ¿Quién es Jehová? No pasa nada. Cuidado, porque las decisiones que tomemos hoy, escucha, las decisiones que tomemos hoy pueden llevarnos a estar en una situación que nunca nos imaginamos. Un detallito. Voy a hablar solo en ejemplos, hermanos. Sí voy. ¿Qué puede pasar? Cuidado, tú sabes. Sí me lo como. Tantito. Cuidado. Satanás no empieza por mucho. Satanás empieza por poquito y te va llevando, me va llevando, hasta que estoy en una situación que dijo, ¿cómo caí aquí? ¿Cómo llegué a estar en este estado? Escuchen la lección. Dios habla a los hombres por medio de sus siervos, ¿sí o no? Por medio de Jeremías, de Isaías, de todos, ¿verdad? Los profetas, dándoles amonestaciones. ¿Se dan cuenta que Dios habla a través de sus siervos? No solamente con palabras de amor. Cristo te ama. Cristo es misericordioso. Cristo ya va a venir. No. Dios no habla solamente así. Dios habla a través de sus siervos, pero dándoles amonestaciones y advertencias y censurando el pecado. ¿Quién es el que censura el pecado, hermanos? Dios. Pero tú no tienes que esperar a que venga Dios mismo a decirte, a censurar tus pecados, porque déjame decirte que el día que Dios mismo venga, no va a venir a advertirte. Por eso dice que a través de sus siervos. El problema del ser humano es que cuando Dios envía a sus siervos a dar una amonestación o a censurar el pecado, la respuesta no es buena. La respuesta es, ¿y quién eres tú? Y tú estás más mal que yo. ¿Me doy a entender? Cuidado. Si Dios utilizó hasta los paganos para hablar
a su pueblo. ¿Sí sabían esto? Dios utilizó gente pagana, gente muy mala, y la usó para dar un mensaje especial a su pueblo. Imagínense si el pueblo hubiera dicho, tú eres pagano, tú estás más peor que nosotros, ¿cómo vienes a nosotros? Hermanos, no, cuidado. A través del ser más pecador, Dios te puede mandar un mensaje, así que hay que tener los ojos bien abiertos. No vaya a ser que estemos pensando que estamos rechazando a loquito, estamos rechazando al de otra religión, y sea un mensaje que Dios nos está dando a través de aquel, a través de mensajes de amonestación y censurando al pecado. Da a cada uno oportunidad de corregir sus errores antes de que se arraiguen en el carácter. Pero si uno se niega a corregirse, ya me dijeron que no debo de comer de más. Disculpen, hermanos, son ejemplos, no estoy hablando en general. Ya me dijeron que no coma esto o aquello. Me lo como. Yo me dijeron que no deje ir a mis hijos a quedarse en otra casa porque allá me los pueden convertir. De todos modos que se vaya. Cuidado. Porque es poco a poco. Si uno se niega a corregirse, el poder divino no se interpone para contrarrestar la tendencia de su propia acción. La persona encuentra que le es más fácil repetirla, ¿sí o no? Es más fácil. Va endureciendo su corazón contra la influencia del Espíritu Santo. ¿Contra quién? ¿Contra Marco? ¿Contra Pedro? ¿Contra Daniel? ¿Contra tal? Hermanos, contra la influencia del Espíritu Santo. Al rechazar después la luz, se coloca en una posición en la cual aún una influencia mucho más fuerte será ineficaz para producir una impresión permanente. Por eso tú ves, hermanos, y lo voy a decir porque es un ejemplo claro. Tú has visto cuántos hermanos de la iglesia han venido aquí, ¿sí o no? Y dicen así, no, aquí qué mensajes. No, nada que ver allá donde voy yo. No, yo sé que aquí sí se lee la palabra de Dios. No, aquí sí se... ¿Y dónde están? Y si tú les preguntas, es más, yo mismo les he preguntado. Bueno, hermano, y si usted sabe, es más, ni siquiera pongo el ejemplo de aquí, de otro lugar. Yo sé que allá con los hermanos en el grupo tal, allá en Siragüeno, allá en Charo, donde ustedes quieran. No, allá, hermanos, no, sí. Bueno, ¿y entonces qué haces acá? Es que acá estoy a gusto, acá me siento bien. Hermanos. No, es por lo de la influencia, porque dice, en la primera plaga, por ejemplo, de sangre, como ahí la imitan los magos, que sí tienen nombre, que incluso estos magos tienen nombre, pero en otro pasaje del Nuevo Testamento dice, en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 8, dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. O sea, le da nombres aquí ya en el Nuevo Testamento, y se lees en el comentario bíblico adventista, dice que esos nombres eran los de los magos que apoyaron a Faraón, porque en ese de la primera plaga él no siente el remordimiento ni nada, porque como lo imitan, dice no, es lo mismo que está pasando, de que dice, o sea, está convencido, pues sí, ya creo que en la iglesia está pasando esto, pero dices, no, yo sigo asistiendo porque el hermano fulano me dijo que asisto a esos grupos como que ya. Las influencias. Porque ahí están los dos que se los menciona en el Nuevo Testamento, que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Así resistían, o sea, la resistencia. Así es. Así que, de acuerdo a lo que dice nuestro hermano Abraham, cuidado, hermanos, con las influencias. Cuidado. Porque el que está firme, mire que no caiga. Y esas influencias no solamente son amigos.
Esas influencias no solamente son conocidos, esas influencias pueden ser tus propios familiares. Tus propios familiares. Así sé que, cuidado. Los hermanos, ¿verdad? No es que el hermano me cae bien, y porque el hermano me cae bien le hago caso a todo. Cuidado, hermanos, no. Por eso la palabra de Dios está ahí. El que se dio una vez a la tentación se dará con más facilidad la segunda vez. Toda repetición del pecado aminora la fuerza para resistir, ciega los ojos y ahoga la convicción. Toda semilla de complacencia propia que se siembre dará fruto. Dios no obra milagros para impedir la cosecha. Todo lo que el hombre ciegue, eso también segará. El que manifiesta una temeridad incrédula e indiferencia hacia la verdad divina, no cosecha sino lo que sembró. Es así como las multitudes escuchan con obstinada indiferencia las verdades que una vez conmovieron sus almas, fíjense. Escuchan verdades que una vez conmovieron tu alma, pero sembraron descuido y resistencia a la verdad, y eso es lo que recogen. Un día esa verdad los sacudió, un día la verdad los hizo sentir, oh, sí es cierto, pero como desecharon, después vuelven a escuchar las mismas verdades y ya no hacen efecto en el corazón, porque el corazón ya está duro. Los que están tratando, escuchen bien, los que están tratando de tranquilizar una conciencia culpable. Ay, no, no es tanto como dicen. No, eso no es para tanto, es porque son extremistas. Ay, le echan mucha crema a sus tacos. Tratando de tranquilizar una conciencia culpable, con la idea de que puede cambiar su mala conducta cuando quieran. No, yo sí voy a dejar esto, pues ya luego. Yo sé cuándo. De que pueden jugar con las invitaciones de la misericordia y todavía seguir siendo impresionados, lo hacen por su propia cuenta y riesgo. Ponen toda su influencia del lado del gran rebelde y creen que en un momento de suma necesidad, cuando el peligro los rodee, podrá cambiar de jefe sin dificultad. O sea, estoy bien y mientras estoy bien, ahí ando jugando. Ay, no. Poquito aquí, poquito acá el mundo, voy para acá, nomás tantito. Y cuando se ven en peligro, ay, ahora sí me regreso. Cuidado, porque tal vez ese momento ya nunca se pueda alcanzar. La experiencia, la educación, la práctica de una vida de pecaminosa complacencia amoldan tan completamente el carácter que impiden recibir entonces la imagen de Jesús. Si la luz no hubiera alumbrado su senda, su situación habría sido diferente. La misericordia podría interponerse y darles la oportunidad de aceptar sus ofrecimientos. Pero después de que la luz ya ha sido rechazada y menospreciada durante mucho tiempo, será por fin retirada. El mismo Dios la va a quitar. Mira, ya te dio oportunidad, ¿no quieres? Ahí es cuando dice que Dios mismo va a mandar un espíritu de error. Ahí mismo es cuando dice que Dios endurece el corazón, pero no es porque Dios sea un Dios arbitrario, ¿verdad? Exactamente. Hermana Belina. A través de cada plaga se le estaba dando la oportunidad a Faraón. Y cuando nosotros tenemos una prueba chica, que no la pasamos, viene otra prueba más grande. Si no la pasamos, viene más hasta que definitivamente no la pasaste y ahí te vas a quedar. Así es. Hermanos, si ustedes notan, por ahí dicen, ¿verdad? No me he salido de la lección. Simplemente, no quise tocar, pues, cosas que ya sabemos. Simplemente ya las cosas, exactamente. ¿Por qué? Porque en la lección, si ustedes vieron, pues se centraron mucho que el Dios tal y que Dios, a mí qué me interesa aprenderme los nombres, ¿verdad? O aprendernos los nombres de los dioses y qué representaban. Lo que realmente nos interesa es lo espiritual. Miren lo que dice aquí. El problema del faraón no era de índole intelectual. ¿O si era de índole intelectual? ¿Se necesitaba ser muy inteligente faraón para darse cuenta de lo que estaba pasando? Claro que no. Era un problema espiritual. No, las plagas sí le tocaban. Pero como dice en el libro de Oseas, que como cuando vio al pueblo de Israel, dice, la piedad vuestra es como el rocío de la mañana. O sea, nomás te dura un ratito, porque en la segunda plaga, en la de las ranas, dice que oren por él. Ajá. Le dice a Moisés, ora por mí. Le dice, Moisés, voy a orar por ti. Pero le dice, ¿ya quieres que se vayan las ranas? Y dice, no, mañana que se vayan. Mañana, déjame otro día. Ya te había acostumbrado tanto a las ranas que cuando vino la opción de que ya te libero, hay un tema que se llama
Una noche más con las ranas, inspirado en un libro que se llama así, Una noche más con las ranas, porque dice, yo, ¿sí quieres que se te quite esto? Es como alguien que, un enfermo. No, mejor mañana. No, nunca lo he tomado yo, eso, si me lo das, ay, no, mejor no. Yo, otro día más que, Ok. así dice, mañana. Y el mensaje del Evangelio es hoy. Hoy es el día, hasta hay un canto, ¿verdad? Hoy es el día de la salvación, porque es hoy cuando se te presenta Agar. Pero ¿qué dicen muchos? Mañana, ¿verdad? Decíamos entonces que el problema del faraón no era intelectual, sino espiritual, hermanos. Eso mismo puede sucedernos a nosotros. Hermanos, ¿quién de nosotros no tiene todas sus facultades mentales para entender lo que Dios nos ha enseñado durante tanto tiempo? ¿Verdad que lo entendemos a la perfección? Es claro, sabemos que está bien, sabemos que está mal, sabemos qué comer, sabemos qué no comer, sabemos cómo educar a nuestros hijos, cómo no educarlos, sabemos cómo vestirnos, sabemos cómo no vestirnos, sabemos cómo hablar, sabemos qué no hablar, sabemos qué leer, sabemos qué no leer, qué ver, qué no ver, todos sabemos, o sea que nuestro problema no es intelectual. ¿Cuál es nuestro problema? Espiritual también, al igual que Faraón. Ahora miren, hay muchos momentos como lo que comentó nuestro hermano Abraham, donde la estamos pasando mal. Llega una enfermedad a nuestro hogar, llega una mala racha por ahí, como dicen. ¿Y qué pasa con nosotros? Ay, Señor, perdóname. Mira, Señor, si tú nos alivias de esta enfermedad, si tú nos sacas de este mal momento en que estamos pasando, mira, Señor, vamos a tratar, mira, ahora sí vamos a ir a la iglesia, ahora sí vamos a leer, ahora sí vamos a orar, ahora sí vamos a cuidar nuestra alimentación, ahora sí. Como Faraón, ¿sí o no? Y entonces Dios en su misericordia dice, te quito las ranas, pues. ¿Y qué pasa con nosotros? Cuando se nos es quitada la enfermedad, se nos es quitado aquello, ¿qué pasa? Ay, otra vez. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y vuelve a sucedernos otra cosa, y otra vez, oh Señor, mira esto. A Faraón le sucedió 10 veces, por lo menos. Nuestras promesas son como telas de araña. Sí. Son tan frágiles que decimos una cosa y la otra. Así es, hermanos. Bueno, 10 plagas. Con esto voy a terminar, el tiempo se nos ha ido, hermanos, a menos que ustedes quieran comentar o resaltar algo que se nos esté pasando por ahí. En lo que estamos viendo, hubo 10 plagas, pero la profecía dice que esas fueron unas plagas, pero que vienen otras plagas. Estaba escuchando un tema y decía que, por ejemplo, lo de sangre se repite en las 7 plagas. Ahí hay algunas cosas Lo de la rana, paralelas. Dices, ¿en dónde se repite? 3 espíritus inmundos. 3 espíritus inmundos a manera de Así es, así que si tú quieres profundizar, hermano, yo pude hablar de las postreras plagas, pero no es nuestro tema. Pero sí se puede profundizar. Ve a ver las postreras plagas. Y una cosa voy a resaltar, Apocalipsis 16, ahí están. Una cosa voy a resaltar. En el tiempo de Faraón, solamente los que resistieron, escuchen, a oír la voz de Dios, los que resistieron la voz del Espíritu Santo, fueron los que recibieron las plagas. Porque allá en Gosén, el pueblo de Dios verdadero y fiel no sufrió oscuridad, no sufrió peste, no sufrió granizo. En el tiempo final, hermanos, van a caer plagas igual de feas o más feas que las que cayeron en Egipto. Si tú desescuchas la voz de Dios, si tú desechas al Espíritu Santo, porque yo estoy seguro que el Espíritu Santo te habla a tu corazón y te dice, esto que tú estás haciendo está mal. Esto que tú estás haciendo con tus hijos está mal. Estas prácticas que tú tienes están malas.
Tú sabes, el Espíritu Santo, qué es lo que te dice, qué es lo que me dice a mí. A cada uno nos habla diferente, porque cada uno tenemos defectos diferentes. Si nosotros resistimos al Espíritu Santo, tal vez hoy con tu boca tú no digas si quién es Jehová, pero con tus hechos sí. Si tú desoyes la voz del Espíritu Santo, estás luchando contra el Espíritu Santo, no obedeciendo la verdad, no practicando la verdad, no poniendo en práctica lo que Dios nos enseña cada día. Hermano, tristemente, tú o yo vamos a recibir esas plagas. Pero si con la ayuda de Dios, el amor de la verdad, llega a nuestros corazones y obedecemos. El corazón no lo tenemos como arcilla, puesto al sol, sino tal vez un corazón humilde, un corazón dispuesto. Hermanos, cuando caigan las plagas, Dios, al igual que libró a su pueblo, nos va a librar a nosotros. ¿De qué lado queremos estar? No vamos a tomar la decisión hasta que llegue aquel día. Así como Faraón, cuando vio el rostro de su hijo muerto, ahí no tomó la decisión. ¿Ya para qué? Ya no había remedio. Ya aunque dijo, dejen salir, váyanse, no los quiero aquí en mi tierra. Hermanos, las consecuencias ya estaban ahí. Igual nosotros. No debemos de esperar a que llegue aquel momento. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Si hoy nos dice Dios, mira, esto, Señor, ayúdame. Si estamos luchando contra un pecado, un mal hábito, no decir, no, eso no es cierto, no, esto no es tan malo, no. Reconocer, Señor, sí es verdad. Mira, perdóname, mira, ayúdame, mira, Señor, tú has visto que yo he luchado contra este defecto de carácter, contra este mal hábito. Mira, quiero mucho a mi esposo, quiero mucho a mi esposa, quiero mucho a mi mamá, a mis hijos, pero esto está en contra de ti, Señor. Ayúdame porque yo solo no puedo. Y entonces el Espíritu de Dios, pues nos va a ayudar. Y entonces el corazón, en vez de ir endureciéndose, ¿qué va a pasar? Se va a ir ablandando, va a ser receptivo a los mensajes, a las amonestaciones de nuestro Dios, y entonces vamos a ser transformados. Hermanos, vienen unas plagas. Que Dios nos ayude para prepararnos desde hoy, para que podamos estar del lado de su pueblo y no recibamos esas plagas que, si las de Egipto nos parecieron feas, estas que vienen son aún peores. Nuestra hermana Linda. Referente a lo mismo, ¿no? Dice que el faraón quedó completamente endurecido por su propia resistencia persistente y sembró obstinación y cosechó lo mismo en su carácter. El Señor no pudo hacer nada más para convencerlo porque estaba obstinado y lleno de prejuicios, hasta el punto de que el Espíritu Santo no podía acceder a su corazón. Faraón fue entregado a su propia incredulidad y dureza de corazón. La infidelidad produjo infidelidad. Dios toca nuestro corazón cada día, en cada momento. En las decisiones que tomamos, pues nosotros estamos decidiendo, ¿no? Si obedecer o no. Así mismo nos dio libre albedrío como el faraón. Pidámosle que nos permita seguir escuchando esa voz, porque pues igual que el faraón, va a llegar el momento en que el Espíritu Santo se va a ir retirando y ya no nos va a tocar más. Pidámosle a Dios que no nos Así es, hermanas. ¿Cuántas lecciones, dijimos, podemos sacar? Y nos quedamos con esta otra, ya se comentó mucho de esto. Dios estaba luchando contra los dioses de Egipto y quería que Faraón y los egipcios conocieran al verdadero Dios. Hoy tal vez Dios esté luchando contra tus dioses y contra mis dioses. Puede llamarse hijos, pueden llamarse padres, puede llamarse celular, puede llamarse trabajo, puede llamarse dinero, puede llamarse... Dios está luchando contra tus dioses, porque quiere que tú y que yo conozcamos al verdadero Dios. Ojalá esto pueda ser una realidad en nuestras vidas, hermanos, conocer al verdadero Dios y entregarle nuestras vidas. Que Dios nos ayude, porque para el hombre esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Sigamos estudiando la escuela sabática, hermanos, y que Dios nos bendiga a todos. Amén.